las leyes económicas, la guerra económica y el comercio. Bueno, hoy en día, para controlar un recurso natural que puede existir en otra nación, para sacar provecho de cierto tipo de producto o de producción que puede suceder en otro lugar o dentro de mi nación, o para tener un comercio bilateral, o para regular lo que puede suceder en las otras naciones que me favorezca a mí también en su comercio como tal, no es necesario movilizarse físicamente como sucedía antes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es necesario que mi población vaya al otro lugar para poder acceder a esos recursos, controlarlos y sacar un provecho de esto. Tampoco es necesario como tal tener la presencia de un dirigente político en estos lugares o tener una influencia militar en estos lugares, sino que ahora, hoy en día, puede suceder de acuerdo a ciertas regulaciones económicas que existen o ciertas ganancias o mejoras que puedo ofrecer a las otras naciones para que exista una armonía comercial con mi país. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que se puede ver o lo que realmente puede influir, por ejemplo, en un proceso bélico. Por eso he estado hablando tanto de economía últimamente. Este proceso o esta manera en cómo la gente se relaciona económicamente hablando puede estar influido por ciertas leyes económicas. Estas leyes económicas no son absolutas, sino que se han venido desarrollando a través de lo que los países quieren hacer, o sea, sus mejoras o el proyecto que tienen hacia un futuro, hace que se puedan ver ciertas cosas que son como una constante. Sin embargo, no siempre son absolutas. Estas leyes o este tipo de consecuencias a ciertos factores políticos que influyen en las sociedades, que dan como consecuencia estas leyes económicas, son las siguientes, o las más importantes son las siguientes. Bueno, las tres primeras leyes son la ley de Engel, la ley de hierro de los suelos y la ley de Petit-Clair. La ley de Engel lo que quiere decir es que al existir un aumento en el salario mínimo existe una disminución en el consumo de bienes básicos o básicos en la canasta familiar, como lo son los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más se privilegia al existir un aumento en el salario mínimo son los productos que no son básicos o necesarios para la subsistencia humana. Las personas no consumen una mayor cantidad de alimentos, sino que comienzan a diversificar su consumo. Esto es positivo para las personas que venden otro tipo de productos, pero es negativo para, por ejemplo, los sectores primarios como es la agricultura. La segunda ley, que es la ley de Petit-Clair, no me acuerdo cuál fue la que dije segundas, la ley de Petit-Clair lo que quiere decir es que el progreso o cuando existe como una mejora en la producción, una mejora técnica, también se movilizan los sectores de los empleos y esto genera una nueva demanda de otros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo se van sectorizando los sectores económicos, los sectores de producción económica. Entonces, el que antes trabajaba en el campo, al existir una mejora en la industria, por ejemplo, en las ciudades, se moviliza la ciudad y esto también hace que él consuma otro tipo de cosas. Por lo tanto, por ejemplo, los sectores de la clase media se pueden ver más amplios y estos terminan siendo los que paguen la mayor cantidad de impuestos en ese tipo de ciudades, por decirlo de alguna forma. Eso quiere decir que cambian las leyes por las cuales no solamente se recauda el dinero para el Estado, sino que también se genera la riqueza de ese Estado. Ya no sucede en un sector primario, sino que sucede en otro sector, así que hay cosas positivas y negativas. La segunda ley, que es la ley de hierro de los suelos, o la tercera, es la ley que habla de que al existir un mayor ingreso también en el salario mínimo existe una mayor natalidad. Esto también lleva a que las personas, al tener más cantidad de ingresos, piensen que pueden tener una mayor cantidad de hijos porque piensan que esta cantidad de ingresos va a ser constante durante el tiempo. Al tener una menor cantidad de ingresos, intentan o procuran no tener tanta cantidad de hijos para poder tener un nivel de vida más estable. A veces pareciera que fueran leyes como el agua tibia, pero sí, pues son leyes que están escritas.
Otras tres leyes son la ley del rendimiento decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en los procesos de producción, cuando se está intentando modernizar, por ejemplo, un sector de un país, de la industria de un país, o cuando se está viviendo algo nuevo, o se está, no sé, implementando un nuevo producto, una nueva producción, existe una cosa que se llama el rendimiento decreciente. Eso quiere decir que en una cadena de producción, si se añade un factor nuevo, o se añade algo sin modificar el resto de la línea de producción, este factor que se añadió lo que puede hacer es que exista una baja en el rendimiento de esta producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sector, por ejemplo, un terreno, y lo que hago es tener 20 personas que influyen, o sea, que trabajan en ese lugar, y produzco tanta cantidad de alimentos, si yo añado más personas, es posible que dentro de este sector estas personas no produzcan más, sino que al contrario, la manera en cómo se pueden movilizar, por ejemplo, el espacio puede ser menor para que puedan cumplir su función de trabajo, haga que mi incremento de la producción decaiga. Eso, por ejemplo, es algo que se ve mucho en la manera como intenta impulsarse o mejorar la producción de ciertos países o en ciertas zonas nuevas de las industrias. La ley de Ockham es la ley que dice que a mayor crecimiento económico, menor desempleo. Esto es muy cierto, casi siempre, no siempre, porque para tener un crecimiento económico es necesaria la mano de obra o recurrir al talento humano para lograr ese tipo de crecimiento. A veces no puede suceder porque, por ejemplo, pueden crecer solamente ciertos sectores que no requieren tantas personas para lograr esa producción, pero casi siempre sucede de esta manera. La siguiente ley es la ley de Hotley. Esta ley lo que quiere decir es que casi siempre que se empieza a crear un producto, que es lo que genera la riqueza del país, se hace intentando copiar un producto que ya tiene una aceptación en el mercado. Esto crea una similitud en los productos que hace como que existe una competencia leal, y también al mismo tiempo crea, se me va a acabar la canción, crea que si existe algo nuevo en un producto, esto puede ser una ventaja para esta producción. A todas estas leyes les sigue algo que se llama la crítica de Lucas. La crítica de Lucas lo que quiere decir es que estas leyes no son absolutas, porque siempre las masas, al estar controladas o al estar dirigidas por un orden político, van a cambiar estas leyes económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todas las decisiones que puedan tomar los dirigentes de un país, al final, o lo que surge de esto, son también resoluciones que van generando nuevas maneras o nuevos comportamientos económicos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo los bloqueos por todas partes. ¿Esto qué hace? Que al intentar neutralizar o controlar cierto sector económico, se están empezando a agrupar por necesidades más que por afinidades, otro tipo de lugares o de naciones contrarias a las mías. Lo que quiere decir que, por ejemplo, algunos sectores que podían antiguamente estar influidos o queriendo pertenecer, por ejemplo, a la Unión Europea, como le está pasando a Turquía, pueden verse un poco volcados a mirar hacia Oriente, hacia China, hacia Rusia o hacia otros lugares que les pueden dar una comodidad como tal en la manera en cómo se realiza su comercio internacional. Eso también se ve en la manera en cómo se comportan las monedas, no solamente la baja en algunas monedas extranjeras, sino también la estabilidad artificial de otras. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente las personas, al ver o al mirar cómo van cambiando la producción o la cantidad de productos extranjeros que llegan a estos sectores, van a empezar también a tener otras necesidades, y por lo que mencionaba anteriormente, estas leyes casi siempre tienen que ver con la manera en cómo se genera la riqueza de un país para que las personas puedan consumir ciertos productos que les mejoren su nivel de vida. Al cambiar estos productos, la manera en cómo se desarrolla la economía de ese país puede verse no solamente mejorada, sino también totalmente nueva. Y esto es algo
que da una propuesta a nuevas leyes económicas o a nuevas maneras de regirse económicamente hablando. Y es más factible que este tipo de cambios sucedan dentro de economías que no están, o dentro de producciones o de industrias que no están totalmente desarrolladas. O sea, países que están en vía de desarrollo, que necesitan nuevas maneras de energía o de generar energía, que necesitan nuevas maneras de realizar su cadena productiva. Por lo mismo es que los países poderosos intentan controlar la forma en cómo estas naciones se desarrollan económicamente hablando, influyéndolas para que ellos sean los proveedores de dicho beneficio, sin que éstas lo puedan generar de una manera autónoma. Por eso vemos que lo que hacemos es copiar ciertas cosas. O sea, copiamos, por ejemplo, cómo se explota una verdura, más no generamos una nueva forma de hacerlo en ese lugar en el que se está desarrollando económicamente. Cuando esto sucede, cuando se genera una nueva forma de generar esta producción, es cuando la nación realmente puede crecer como tal. Eso es algo que se empiezan a ver en los países que están en vía de desarrollo y que se ven bloqueados por la guerra comercial, que pueden hacer las potencias más grandes dentro de este margen global. Buenas tardes. Espero la próxima vez hablarles de otra cosa un poco más suave y relajada. Linda tarde. La música de hoy era de Giuseppe Verdi, El himno de los triunfantes. Gracias por ver. Un besito.